Buenos días y quiero darle bienvenidos una vez más a nuestra historia de la vida de José. Hoy estamos terminando nuestro estudio con el último. Lo puso por nombre Apacenta mis corderos porque es el último momento cuando Cristo mismo regresa para cuidar sus corderos, sus ovejas. Y quizás es uno de los mejores pedazos del estudio en el sentido de que a veces cuando estamos mirando estudios sobre los últimos días, miramos lo peligroso, lo trágico, el apocalíptico, pero hay un pedazo aquí bastante importante, especialmente si recordamos nosotros la parábola del trigo y la cizaña. Recordamos cuando llegó el fin, dijo el Señor que Él iba a quitar, iba a limpiar de su reino todo lo que estorbe. Y es una parte grande de esa historia. Viene el Señor para reinar con su pueblo para muchos tiempos. Entonces vamos a leer, estamos en Génesis 46. No vamos a leer todo 46, tampoco no vamos a leer todo 47, solo vamos a leer unos pedazos de eso que nos trata de resumir el último de ese pedazo de la historia y también nos da el enfoque de qué es lo importante aquí. Con eso también vamos a terminar con el empiezo, con los sueños donde empezó José su historia. Entonces vamos a leer versículo 1 al 7, Génesis 46. Dice, y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Si recordamos por un momento la historia hasta aquí, sabemos que estuvimos en el segundo año del tiempo de falta de comida. Vino los hermanos de José para comprar comida la segunda vez. Tuvieron que traer Benjamín porque José demandó verla antes de que él podía negociar con ellos de nuevo. Entonces llega Benjamín, José revela a sí mismo a sus hermanos y luego él pide a sus hermanos, regresa, diga a mi padre, diga a todas sus familias que vengan a vivir los últimos 5 años, empezando con el tercer año, aquí en el mejor pedazo de tierra en Egipto. Entonces se fue sus hermanos, hablaron con su padre y vienen sus hermanos con su padre Jacob para conocer y ver a José, el que su padre pensaba que estaba muerto. Y dice versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de la noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipcio, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipcio, y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarla. Y tomaron su ganado y sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán. Y se vinieron a Egipto, Jacob y todo su semiente consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y todo su semiente trajo consigo a Egipcio. Y pienso tan importante que son esas palabras. Jacob está haciendo un sacrificio, está orando y pidiendo a Dios discernimiento, porque está saliendo de la tierra prometida, que fue prometido a Abraham y a toda su descendencia. Está saliendo para ir a vivir por un tiempo en Egipcio. Y él, Jacob, está preguntando, ¿será que esto es correcto? ¿Debo salir de mi tierra para ir a vivir en otra tierra ajena? Y viene Dios en su sueño y habla con él y dice, no temas. Está haciendo una buena decisión, la correcta decisión por decir. Y dice en versículo 3 unas palabras importantes, porque yo haré de ti una nación grande. Empezando en Egipcio, aquí es el principio de ese gran cambio. Entonces Israel va a hacer una transformación y va a llegar a ser una nación grande.
este es un momento muy importante en el tiempo tanto para Jacob y su familia como para nosotros como gente que mira este pasaje de una manera profética. Jacob y su familia necesitaban sobrevivir los primeros 2 años de la hambruna, pero en este momento Dios, a través de José, lleva a Jacob y toda su familia a Egipcio, donde José se hace cargo de cuidarlas. Y comienzan su transformación en una gran nación. Ese también será nuestro momento de brillar, a medida que Dios comienza a edificar su nación de verdaderos creyentes. Dios le dice a Jacob, no tema. Es preocupante, 2 años ya de hambruna, 2 años de falta, hay dificultad. Aún en Egipcio, donde hay comida almacenada, hay dificultad. Sabemos lo que pasó en la historia, el dinero va devaluando y muchas otras circunstancias. Es difícil, pero viene Dios y dice, no temas, yo estoy contigo. Y tenemos este lindo pasaje que creo que es proféticamente hablando de lo mismo. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y aconteció en los postreros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces tenemos ese evento que está sucediendo. Dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová. Quiere decir, la nación, el pueblo de Dios, va a ser transformado y edificado como nación o monte sobre todo monte. Es la nación de Dios. No es nación en el sentido de Honduras, México o Estados Unidos, como hoy lo sentimos, sino es un monte, una nación de creyentes de todas nacionalidades que viene siendo parte de ese reino de Dios. Seguimos en versículo 3 al 5. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Entonces hay una transformación que está sucediendo. Dice que todo el mundo llegará a la monte de Dios, a la nación de Dios, los creyentes, para aprender sus caminos, para aprender sus pensamientos, sus leyes. Hay un cambio y el mundo está llegando a conocer. Podemos mirar aquí en versículo 4, el mundo hoy está edificado sobre la guerra. Mucho dinero está involucrado en armamentos, aviones, tanques, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un cambio. Dios dice ya esas cosas no más. Entonces, si nuestra vida depende de estas cosas, vamos a necesitar hacer un cambio en nuestra propia vida. Porque en la nación de Dios ya no lo vamos a estar aprendiendo de guerra. Somos un pueblo de pastores. Somos un pueblo de personas que están cuidando al menospreciado, al más pequeño, y Dios está cambiando nuestra mentalidad. También Él va a cambiar nuestra mentalidad en cuanto al mundo donde vivimos, porque recuerda, como ya lo hemos dicho, Dios va a quitar lo que estorba en ese mundo. Y sabemos que nosotros hoy en día a veces por la ambición de dinero, la ambición de poder, no hemos preocupado sobre lo que hemos hecho aquí en la tierra. Sabemos cuando se habla de los cambios climáticos, hay muchas falsas noticias que no se concuerdan, por decir, con la palabra de Dios y profecía.
muchos miedos que ellos están poniendo en el corazón de las personas, pero hay una cierta verdad en lo que hablamos en esa historia de cambios climáticos, en el sentido de que nosotros hemos hecho muchos venenos químicos en el terreno y vamos matando el mismo suelo que necesitamos para sembrar y cosechar. También en nuestra ambición de hacer aramientos o algo, a veces hemos maltratado la tierra, cortando grandes bosques o maltratando algo que está en la tierra y no hemos pensado bien que este planeta es nuestra herencia y debemos cambiar de nuestra mentalidad. Tenemos que volver a vivificar los suelos para que podamos sacar buenas cosechas. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Un pueblo que sí cuida la herencia de Dios, no idolatriza, no es nuestro ídolo el planeta o el madre planeta como algunos lo nombran, es nuestro trabajo cuidar la herencia que Dios ha dado a su pueblo y hacer revivirlo, enseñar al mundo la manera apropiada de vivir. Es la nación que Dios está edificando y así va a pasar en la historia de José también. Pues bajamos en nuestra historia de Génesis 46, versículo 28 en adelante, dice, y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Interesante cuando tenemos este pedazo donde José está llegando delante de los demás, y yo pienso, no sé a qué tanto va a desarrollar esa en nuestras profecías de hoy día. ¿Qué va a pasar en Judá, en Israel? Pero algo interesante cuando, como pensamos en todo lo que hemos estudiado, sabemos que Israel fue restaurado como nación en el año 1948 y sabemos que muchos eventos han sucedido en Israel como marcando las horas en un reloj. Cuando Jerusalén fue restaurado es parte de Israel y luego reconocido como capital, han habido muchos pasos que Dios está, como decir, reconstruyendo la nación de Judá. Y eso es interesante. No sé si eso es el total del cumplimiento de ese versículo 28. Sospecho que hay otro pedazo donde Judá también va a llegar a creer de verdad en el Mesías verdadera. Y eso va a ser la primera pedazo del reconstruyimiento de todo el pueblo de Israel, 12 tribus. Y pienso que es importante. Pero versículo 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró mucho tiempo sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Y José dijo a sus hermanos, a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en tierra de Canaán, ha venido a mí. Entonces llega José a abrazar con su familia y luego José va a subir y hablar con el faraón. Dice en versículo 32 al 34, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y sucederá que cuando Faraón os llamaré y diré, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos. Desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriremos en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Entonces viene José y dice a sus hermanos, cuando tú entras para hablar con el faraón, diga que ustedes son pastores. No sientes que es un trabajo disimulado o un trabajo menospreciado. Habla de lo que es. Ustedes son ganaderos, son hombres pastores. Y hay una cosa que nos hace saber en versículo 34. Ya los egipcios, ellos no le interesan
esos pastores. Ellos sus trabajos están en otros asuntos y eso es interesante bastante porque cuando pensamos nosotros en la iglesia de hoy, somos una reino, una nación de pastores. Quiere decir, Dios nos llamó para cuidar al pueblo. Dice en San Juan 21, versículo 15 al 17, cuando Jesús estaba hablando con Simón Pedro, dice, y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacenta mis corderos. Tan importantes son esas palabras cuando estamos leyéndolo. Dios está probando a Pedro. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están los efectos de su corazón? ¿Qué es lo más importante? Cuida entonces los pequeños, los corderos. Cuando miramos el mundo de hoy, podemos mirar que hay muchos gobiernos, también iglesias que están cayendo y siendo destruidos. ¿Por qué? Porque no apacentaron los corderos, no cuidaban a los inocentes, no cuidaban a los frágiles, no cuidaban a los más pequeños, sino más bien abusaban de ellos. Entonces hay una distinción que está siendo hecho. Nosotros debemos ser como creyentes, como pueblo de Dios, un pueblo que cuida y apacenta a los corderos. Versículo 16. Vuelva a decirle la segunda vez, Simeón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacenta mis ovejas. Hay un trabajo para hacer de cuidar el pueblo de Dios. Y versículo 17. Y le dijo la tercera vez, Simeón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de lo que dijeran la tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. Y pienso que es muy importante como Jesús está enfocando lo más que puede en ese trabajo que tenemos de cuidar los corderos, cuidar las ovejas. Es importante. Cuando reflexionamos en la vida de José, sabemos que él fue vendido por sus hermanos. En el paralelo, Jesús fue también crucificado por sus mismos hermanos. Sabemos que cuando la familia de José llegó a Egipcio, José empezó a probarlas porque él quería saber si ellos eran de verdad arrepentidos, si estaban cambiados sus corazones o si todavía estaba en la misma mentalidad. Y mucho de lo que está sucediendo en esos últimos días es algo parecido. Jesús está probando sus hermanos. ¿Por qué? Porque en el principio no le estaban cuidando, en el tiempo de Jesús no le estaban cuidando las ovejas, los corderos, más bien mató a Jesús. Y es el hecho. ¿Qué pasa cuando Él viene la segunda vez y no le gustamos lo que Él está diciendo? ¿Lo vamos a tratar de crucificarlo la segunda vez? Entonces, otra vez está probando a los verdaderos creyentes, los que son verdaderas. Eso es Él quiere saber. Él quiere saber si hay verdaderos creyentes. Y es importante esa prueba que está sucediendo. Bueno, vamos a seguir en Génesis. Estamos en capítulo 47. Solamente vamos a leer 1 al 12. Dice, José vino y hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y todo lo que tiene han venido de la tierra de Canaán. Y aquí estén en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que habitan tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Y pienso, este es otro pedazo importante en la historia desde el principio que miramos. Como leemos en el principio, los arqueólogos están pensando
que en Egipcio no había una sequedad, sino una sobreabundancia de agua. Y Goshen, donde ellos van en Goshen, es el parte más mejor ya en cuanto a pasto para ganado, para animales y todo eso. Entonces, en Canaán, donde los pastos habían secado, no había nada. Entonces viene la familia de Jacob donde todavía hay pasto y van a pastorear sus animales eh, aparte de los egipcios. Versículo 6 al 11 dice, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar tu padre y a tus hermanos. Habitan en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlas por mayorales del ganado mío. Entonces el faraón, sabiendo todas sus propias reglas de su nación, le pone todo el pueblo de Israel allá en Gosén, apartado de su pueblo, porque la mayoría de su pueblo no están cuidando ganado, pero sí tiene ganado el faraón. Recuerda, todo el pueblo vino a dar su ganado al faraón por comida. No le apreció ellos tanto su ganado como grano. Entonces, ahora el faraón sí tiene ganado. Y él está pidiendo aún a la familia de Jacob, si entre ti hay quien que puede ser mayordomos, póngala sobre mi ganado también. Versículo 7, José introdujo a su padre y lo presentó delante del faraón. Y Jacob bendijo a faraón. Y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramses, como mandó Faraón. Entonces viene aquí José y trajo su familia, aún su propio padre Jacob, delante de Faraón. Y es interesante porque Jacob bendice el Faraón. Y como anteriormente en ese estudio leemos una visión que fue tenido por un hombre que se llama Granville Hedrick, un ministro en la Iglesia de Cristo, recordamos que él vio la destrucción de Estados Unidos. Y cuando él miró esa destrucción, él miró que un grupo de amadores de libertad levantó y se unió con los santos. Y había esa unidad entre sí para para salvar el pueblo. Entonces aquí podemos ver a Jacob dando la bendición a Egipcio, al faraón, y es algo interesante ver esa unidad, esa unión. Como bien dice, aquí están ellos viviendo ahora en Gosén, en la tierra que se llama tierra de Ramses, aún antes de que vivía el faraón Ramses. Y podemos ver en 2 Nefi capítulo 8, versículo 18 y 19, las mismas palabras que leemos en Isaías 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltada sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Otra vez está estableciendo que ese monte, esta nación de Dios, será sobre todo monte, un pueblo de pastores, un pueblo que le interesa el más pequeño. Y llegamos al último versículo en nuestra historia, Génesis 47, 12. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, de pan, según el número de la familia. Entonces podemos recordar, Jacob tuvo que vivir los primeros 2 años, empezando en el tercer año, su familia fue guardado por José.
Pues en nuestro pensamiento profético, eso será Jesús que nos va a cuidar el resto de ese periodo de tiempo cuando está todavía lavando la suciedad del mundo, pero también Él está con su pueblo. San Juan 10:16 dijo el Señor esas palabras tan importantes que van a ser muy importantes otra vez hoy. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y así nos dice en tercer libro de Nefi, capítulo 10, nos habla del momento cuando dice Dios, y yo estaré con ellos. Y dice, en aquel día empieza la obra, cuando andaremos en el mundo buscando todos aquellos tribus perdidos, las ovejas. Es lo que somos, una nación de pastores. Y eso nos llega otra vez al principio de nuestro estudio. Génesis 37, versículo 8 y 9. Sé que 8 habla del primer sueño, pero creo que es importante en el perspectiva a lo que hemos estado leyendo. Dice, y respondieran sus hermanos, ¿has de reinar sobre nosotros? Y pues la contestación es sí. Era muy verífico. Pero más que eso, hablando de Jesús, porque si recuerda en el estudio, siempre hablamos que José es la tipificación de Jesús, el símbolo de Jesús, y Él ha de reinar sobre nosotros también. Y dice, ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, las 11 estrellas, se inclinaban a mí. Llega ese momento cuando todo el universo reconoce a Jesús. El monte de la casa de Jehová está establecido y todas las naciones vienen a él, corren a él para aprender de sus leyes, aprender de todo lo bueno de Dios. Y yo pienso, cuando pensamos en esos últimos días, el propósito de Dios es un buen propósito, establecer su reino y guardar sus corderos. Y eso debe ser nuestro pensamiento también cuando estamos mirando todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Recuerda, somos pueblo de pastores. Nuestro deber, como bien dijo Jesús a Pedro, apacentar los corderos, apacentar las ovejas. Recuerde el pueblo de Dios. Pues espero que ese estudio ha ayudado a ustedes. Como lo dijo, es el último, el fin de la historia de José que Dios me dio para compartir. Espero que es una bendición. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen día.